parte. Digamos, la reforma de telecomunicaciones es, digamos, un poco un juego de suma cero. La pregunta es, ¿yo le quito a los grandotes y eso va a ganar a los consumidores o se lo van a quedar los medianos? Ese es el juego, digamos. Si la hicieran bien, tendría que dar a los consumidores. Pero ahora que le estás bajando la tarifa de interconexión, yo te aseguro que si tienes Telefónica, no te van a bajar el precio de tu llamada. Pues a Telefónica ya no le van a cobrar la terminación de llamada en las redes SIM, cuando marque ella y Telefónica a mi Telcel, o de Telcel, a mi Telcel, tienen los dos. Bueno, pero de uno que no sea Telcel, de la oposición a Telcel, la pregunta es, ¿se lo va a quedar el consumidor o se lo va a quedar el pequeño? Lo mismo en televisión. Alega Televisa, pues sí, es que estás haciendo regalar con el Oscar de Mostoffer mi contenido y ninguna de las TVs de paga le han bajado el costo a sus suscriptores porque ya no les cuesta, ¿no? Entonces, un poco por lo que creo que salió mal esas reformas es que lo más probable es que se quede en los rivales y por eso este pleito entre las partes, lo que están jugando es quién se queda con lo que se está liberando, digamos. Y suman además, como hemos dicho, que como parte de esta negociación política, además ahora el Estado va a participar en una parte importante del mercado nuevamente. Si estamos liberando por este lado, estamos estatizando un poco por este lado, y ahí hay toda una serie de incertidumbres, porque a los privados cobraste el espectro, se los vas a cobrar de la universidad pública, entonces también te mueve un país que va creciendo, que el mercado va creciendo, pero no es como el caso de energía, que lo que básicamente lo que están diciendo es van a entrar, vamos a poder llegar a lugares donde hay riqueza petrolera que antes no habíamos podido llegar. En principio aquí debería haber muchos más ganadores que perdedores. Si hay perdedores, claro, que están muy anclados en la red de producción de trenes, pero en principio esto genera nuevos actores, no nuevos ganadores. Además, los perdedores están muy dentro de la estructura del PRI, entonces con los perdedores en la OTA están, digamos, muy autónomos. Entonces, por eso al principio son mucho más disciplinados los perdedores dentro de la reforma energética, que es el sindicato y todas las empresas que chupan de Pemex, ¿no? Y eso, bueno, tiene una cierta autonomía, pero no la misma que tienen. Y además no quieren pelearse porque va a venir una nueva ronda de parte. No sé, Nash, ¿quieres añadir algo o abrimos preguntas? A ver, preguntas de Gabriel. A ver, aquí. Vamos a tomar 3 preguntas. 1, 2, 3. Contestamos. Sí, yo tengo una pregunta media genérica del esquema de análisis de algo a mí que se me hace un poquito extraño en esta dialéctica de reformas constitucionales que sean rápido, leyes reglamentarias que tardan, reformas constitucionales que parecen muy consensuales, reglamentaciones que se tornan conflictivas. Nacho lo dijo como si esto fuera con natural a cualquier reforma constitucional. Yo no estoy de acuerdo. Sobre todo, por ejemplo, cuando una reforma constitucional se refiere a temas de estructura básica del sistema político, por ejemplo, no hay ninguna razón por la... Primero podría hasta no haber leyes reglamentarias, o sea, podría haber una reforma que sea operativa en sí misma, como las hay muchas veces. Entonces aquí aparece un problema de distinción de naturaleza de reformas. Hay reformas, por ejemplo, que como ocurre en el caso de la Constitución mexicana, la Constitución mexicana tiene muchos temas de reglamentación. Entonces si tú cambias esa reglamentación a su vez llama a más reglamentación. Entonces ahí hay que diferenciar qué tipo de reforma estamos hablando, pero no es con natural a cualquier reforma. Y lo que realmente a mí se me hace más extraño es el otro fenómeno, y es que se torna más conflictiva, y no conflictiva en los aspectos de detalle, sino que se vuelvan a rediscutir los principios que se suponía que se habían discutido al momento de hacer la reforma. Esto sí me llama a mí poderosamente la atención, porque esto no ocurre por azar. En mi experiencia de análisis de reformas constitucionales esto ocurre por 2 razones. O bien porque los actores políticos en conjunto decidieron delegar a una segunda etapa de negociación de tipo legislativa y lo que querían en el momento era presentar algún producto a la ciudadanía, o bien porque hubo un actor que bloqueó el proceso de modo tal de que o salía como salió, que era abstracta e incompleta, o no salía. Y ese actor lo que busca es, en otras condiciones probablemente más favorables para este actor, redefinir los principios concretos que va a tener esta reforma. Y a mí me parece que ocurre un poco esto en distintos tipos de reformas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de la consulta popular.
La reforma del 2012 acepta todo tipo de consulta popular. Si tú la lees, acepta la iniciativa popular, acepta el referendo revocatorio, abrogatorio de leyes y abrogatorio de reformas constitucionales. Sin embargo, cuando fueron a definir la reglamentación, que fue después de la discusión acerca de si se podía o no llamar a una consulta popular, resulta que la reglamentación es absolutamente restrictiva. Esto no es normal. Digo, me parece que como que esto requiere una explicación particular, o sea, qué ocurrió acá, ¿no? Y lo mismo puede pasar en otros aspectos de la reforma política. Entonces me parece que como que hay un tema genérico en cada una de estas telecomunicaciones, política, distintos aspectos de la política, como que requieren una explicación de qué pasó, y esto pone implícitamente en cuestionamiento qué fue el pacto por México y quién promovió esto y quiénes ganaron, quiénes perdieron y quiénes buscaron hacerlo de esta manera. ¿Sí me explico? Como que hay una cosa antecedente a todo esto que parece muy normal, y Nacho lo presentaba como connatural, pero a mí que estudio estas cosas comparativamente no me resulta connatural. Sería más que una pregunta, una petición. Y me parece que hay dos problemas de fondo, que es la efectividad de estas reformas constitucionales y las leyes secundarias, así como la legitimidad. ¿Por qué? Porque sobre estas leyes secundarias parece que, con la excepción de las energéticas, están hechas a traje y medida para actores específicos, factores reales de poder en una situación, tal vez es el caso de la educativa, la electoral y demás, igual de comunicaciones. Y bueno, yo quisiera saber su opinión al respecto, porque me parece que de alguna manera eso es lo que termina dándonos esta inconsistencia a nivel constitucional y en el momento de buscar un andamiaje político que nos lleve a estructuraciones públicas efectivas. Bueno, yo solo tengo una duda y es respecto a la... O sea, respecto a esto, que realmente igual acabo de terminar de leer Reformar sin mayorías y justo me surgió esa duda, pues digo, ahorita qué va a pasar, ¿no? Que están hablando de la política, de la reforma política, ¿qué va a pasar si no se aprueba la secundaria en tiempo? O sea, es un escenario que ahorita no se considera como opción, o es una opción bastante viable, y legislativamente, igual políticamente, ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿Se va a continuar con la legislación anterior? O sea, ¿qué va a pasar? Porque entiendo que hay muchas reformas, que ya no somos a periodos extraordinarios, y que estamos sobre tiempo, entonces, políticamente, el PAN va a acceder a que no sea la reforma como quería, con tal de que se dé antes, o el PRI va a terminar cediendo, o ¿qué va a suceder? O sea, quiero saber. Realmente me genera un conflicto. ¿Qué va a pasar si no tenemos reforma secundaria política a diciembre de 2014? ¿Qué va a pasar con las elecciones de 2015? Gracias. ¿Quién quiere entrar de primero las preguntas? Yo te agradezco mucho la pregunta, Gaby, porque sí, quizás yo sí estoy muy parroquiano, localista. Sí lo veo como con natural, pero a lo mejor es una manera, digamos, muy de lo que aquí se resuelve. Una cosa me llamó mucho la atención de este proceso, de estas secundarias, es que más o menos sabíamos, sin tenerlo claro, digamos, perfectamente mapeado, se posponían muy fácilmente las de derechos, no las de políticas públicas. Y lo que esto nos está mostrando es que también se puede dificultar las secundarias de políticas públicas. O sea, la idea era un poco el famoso policy. No, había otras que también de desarrollo social, una serie de cosas, y se apartaba la secundaria, no necesariamente canchas, en otras canchas se ponían de acuerdo en las secundarias y aparentemente podía uno generalizar. En términos de derechos no tiene ningún costo ponerla ahorita. Adelante, los jueces algún día la cobrarán o no la cobrarán, y lo que esto nos está mostrando es, en buena medida, que también, evidentemente, en políticas públicas de tal calado pueden llegar también a detenerse las secundarias, porque pasas ya a un nivel mucho más concreto. Con respecto a la consulta popular, es muy sencillo decir, ahí la pregunta más bien es, ¿por qué? ¿A cambio de qué? Digamos, en un momento dado, el
PRI la quiso dar porque jamás la ha querido, Y entonces lo que logró, ya una vez teniendo eso, más allá de la coyuntura, inmediata de la consulta de la energética, no, la energética lo que logró es frenarla, que no tiene absolutamente nada de nuevo, tú nada más sencillamente revísate todas las leyes de participación ciudadana en los estados y son más o menos tan inviables y tan poco transitables como la que se aprobó. Tú has hecho trabajos y México es de los casos, digamos, mucho más restrictivos en materia de consulta popular y es una clase política que simple y sencillamente quiere preservar sus privilegios mientras pueda. Y creo que hay una, digo, esta no es hipótesis, pero sí hay algo que habría que ver. Hay mucho, quizás se deba a la no reelección, no sé qué se deba, de irresponsabilidad. O sea, nadie te va a reclamar, nadie te va no va a tener ninguna sanción el que yo ponga algo y esto nunca se concrete. Entonces hay un elemento ahí de que es, pues, con tal de que negociemos y nos pongamos de acuerdo, ponle lo que quieras, en total. Más adelante nadie nos va a reclamar que lo pusimos o no va a tener consecuencias. Hay algún punto de eso. Creo que la electoral sí hay, o sea, no es toda la electoral. Estamos discutiendo las partes, digamos, estrictamente electorales que pueden afectar a un proceso electoral, las cuales tienen que ser reformadas, digamos, tienen que estar establecidas 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Entonces, ¿a qué punto es? Sí sería muy problemático el que no lo cumplieran. Y yo por eso creo que por eso lo van a hacer. En este caso sí lo van a cumplir. Hay plazos, digamos, que no tienen la menor consecuencia ni la menor importancia y que se quedan ahí y que se pusieron incluso como parte de la negociación, pues, para dar una señal de que algún día lo vas a resolver. Pero simple y sencillamente, por ejemplo, en 1874 se restableció el Senado, se le dio la facultad de desaparecer, de la desaparición de poderes. Y en el propio artículo de la Constitución dice, se hará una ley reglamentaria. ¿Saben cuándo se hizo? 1978. O sea, 104 años después, o sea, tampoco es nuevo. ¿Y nunca se ha aplicado? De la capacidad y con la reforma política de 77, donde iba a haber ya más fuego en el Congreso, López Portillo impulsa y Reyes Heroles impulsan la ley reglamentaria de la desaparición de poderes y jamás se volvió a aplicar la desaparición de poderes en cuanto volvió a reglamentar. Mientras no hubo, se aplicó más de 120 veces. Ya con ello estaba cortado. Ya estaba. Gracias, Gabriel. Gracias por estar aquí. Gracias por tus comentarios. Yo creo que tienes toda la razón. No se trata. La distinción fundamental no es constituciones rápidas y consensuales y las legales lentas y por mayoría. Y creo que eso lo demuestran tú, que has sido un estudioso de las constituciones en América Latina, y Nacho y yo más de la de México. Es por tema y por naturaleza, que son dos cosas distintas, ¿sí? Ahora, lo que sí vemos en México, y ahí sí no tengo los datos comparados, es que México tiene una política legislativa en términos generales muy consensual. Más consensual en unos temas que en otros, ¿sí? Pero, por ejemplo, los temas económicos es menos consensual. En los temas de seguridad y justicia es tremendamente consensual, ¿sí? Y entonces es por temas. Ahora también veremos si por épocas, ¿no? Porque también tus revisiones de América Latina son series históricas más largas que la nuestra. Nosotros podemos empezar a contar básicamente desde 97, pero tienes absolutamente la razón. A los motivos que tú das, ¿sí? Que muchas veces quieren ganar tiempo, el tiempo favorece que cambie la distribución de poder y entonces dejas cosas no en la Constitución, sino para un momento en que tú estés en una posición ventajosa que era uno, y luego los actores delegan, ¿no? Decías tú, llega un momento que prefieres delegar la parte legislativa,
yo ahí añadiría el que decía Nacho, realmente no tiene costos para los legisladores pasar ciertas reformas constitucionales. Es el caso de todas las de los derechos, ¿no? El derecho a la alimentación no tiene costos porque luego pues no asignas, ¿no? Esto que quiere muchas veces la izquierda y ahora el PAC que está en la oposición también lo quiere, que el Plan Nacional de Desarrollo tenga que ser aprobado por ambas cámaras, no tiene costo y sí va a tener una consecuencia. Sí, pero no sé qué pasa si no lo aprueban, no tiene ninguna consecuencia. Entonces, creo que yo añadiría esa razón. Y lo que dices del pacto, yo creo que el PRI en efecto apostó a lo general. Lo que tú tienes, a pesar de que nuestra constitución es bastante programática y bastante detallada, muchas de las reformas constitucionales son principios generales. Entonces el PRI necesitaba ganar tiempo, necesitaba rebajar esta percepción que hay todavía en la sociedad de que el regreso del PRI es igual al regreso del autoritarismo, a la exclusión política, con todo lo que asociamos al PRI, y apostó por aventarse las reformas constitucionales en esta especie de luna de miel larga, ¿sí? Porque fue todo el 2013 las reformas constitucionales, y apostaron, ¿sí?, a moderar las cosas que no les gustaba en la política. Finalmente, consulta popular, ahí no estoy de acuerdo, Gabriel, si tú revisas el artículo de la Constitución de la reforma constitucional sobre consulta popular, yo no creo que quede tan claro que ahí permitía la revocación de mandato. Primero, abrogatorio no cierra la posibilidad, pero no lo hace. Habla actos legislativos, por supuesto que lo podemos permitir. Vale, pero lo dejaron así a propósito, iba a depender, ¿sí?, de cómo lo legislaras. Eso sí te lo puedo decir porque estuve sentada en la mesa. Se quiso dejar así de abierto. Con mi votaba exactamente, vale, con mi opinión en contra. Pero, Nacho, el PRI sí traía en sus dos iniciativas, y está en el libro que se editó por la División de Estudios Políticos, que edita Gabriel, en los dos proyectos del PRI Senado y el PRI Diputados, sí traía la consulta popular como mecanismo de democracia directa. Sí, a finales del sexenio pasado. ¿Puedo decir una cosa nada más para aclarar lo que dices? Sí. Eso de que no tiene costos es también un poquito extraño. Es cierto. Pero lo dijo Nacho también, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no tiene costos? Porque fíjate, una reforma, por ejemplo... Digo, la Corte Suprema de México, como cualquier otra Corte Suprema con las facultades que tiene, podría declarar ejecutada una reforma si no se sanciona una ley reglamentaria. Tiene todas las facultades de hacerlo. Luego, una ley reglamentaria que contradiga en forma ostensible un principio establecido en la Constitución podría ser declarada inconstitucional. Esto vale para lo que se está discutiendo con la ley de comunicaciones e incluso para la reglamentación de la ley de consulta popular. Esto puede ocurrir. O sea, quiero decir, sí puede haber costos. Aquí hay que preguntarse qué otros actores no están interviniendo para incrementar esos costos, pero es raro pensar, digamos, no hay costos, pues sí debería haberlos, ¿no? Muy rápido. Yo creo que a tu pregunta se responde, tienes razón en el punto parte de tu pregunta, no se responde desde el pacto. La lógica del pacto, una serie de razones muy particulares de ese momento de la historia mexicana, arman este gran paquete, una serie de actores, creo que no muy sofisticados para las cosas. Creo que la ven más fácil de lo que es. Unos vienen de legislar del Estado de México, otros vienen de ser oposición dentro del PAN, otros nunca han sido mucho en ningún lado, son los chuchos. Entonces, si se imagina, se sienta en una mesa y creo que la ven mucho más fácil de lo que realmente, porque nunca han tenido responsabilidades. Y luego, además, en el intercambio, digamos, yo te lo digo con edad, pues va cada vez con las prisas de sacar las cosas, subiendo más cosas. Uno ve pactos, esto que uno de los puntos de nos ayudó a aumentar las becas de los creadores al mismo nivel que la reforma electoral, ¿no? Porque a alguien se les ocurre subirlo. Si tú regresas si tú te pones a leer y saber lo que uno chino,
la discusión del 123 constitucional fue la suma de las ocurrencias de los que estaban presentes, ¿no? Pues bueno, un presidente necesitado de esa legitimación del himno nacional y todo lo que vimos todos cantando Viva México, y esta necesidad de la clase política romper esa percepción de la Torón, que esa misma Torón, todos han estado escribiendo, ¿verdad? Estoy escribiendo de eso, te hace un mapa de ruta que no es viable, o que es muy difícil de aterrizar. Y entre más lo vas aterrizando, más te das cuenta que complicado es. Además creo que equivocan, porque suben muchas cosas a la Constitución que no tenían que haber subido. Las nuevas telecomunicaciones, la prensa ha hecho sin tocar la Constitución, cambiando las leyes respectivas un poco, suavizando el amparo, le dabas respaldo político a la COFETEL y te ibas sobre estos señores. Muchas de las cosas que están haciendo eran atribuciones del Ejecutivo, ni siquiera pasaba por la COFETEL. Entonces creo que ahí hubo como un error de punta, y luego cuando tratas de remendar, cuando tratas ya de aterrizar, es cuando te das cuenta que hay muchos más divergencias, también de lo que tú dijiste. Los señores post el Ester, todos los que se imaginaban podían estar en situaciones como esta se paralizaron. Luego ya fue pasando el tiempo y te diste cuenta que tampoco tenían tantas capacidades de reacción y empezaste a usar distintas estrategias para tratar de frenar lo que te molestaba acá. Había un espacio para que saliera la ley, luego pudieras compararte, echarla por abajo, o sea, manipular el proceso legislativo de forma tal que tuviera mucho menos dientes. Respecto a la consulta popular, creo que lo digo de una forma maratón, lo diría mucho más prácticamente. ¿Por qué dice una cosa antes y luego la cambia? Porque en el 12 tenían muchos objetivos que en el 13, muy sencillamente no había aparecido la reforma petrolera y se espantaron por ahí las prevenciones para abajo. Ahora, simplemente diría que sí tenía algunos límites muy interesantes en la consulta popular, como tú sabes, pues hay que subrayarlo. Lo que no estaban dispuestos los legisladores es a nada que afectar el flujo de ingresos de los partidos y del Estado, que es lo único que queda fuera. Y sí difiero contigo de que en esa redacción, por más ambiguo que sea, le permitía la reforma constitucional, porque era un artículo de cómo reformar la Constitución que es muy específico y no creo que se les haya olvidado agregar y, como uno de los mecanismos de reforma constitucional, la consulta popular. Creo que ahí, si lo llevamos a la Corte, si fuera el caso, solo ellos pueden decidir, pero no comparto como de punto de partida de que eso debe ser posible. Hay un argumento, Carlos, que para mí ha sido el mejor argumento en favor de que sí se puede someter a consulta la Constitución, que lo dio el secretario general del PRD, no sé por qué no lo han explotado, que es que la reforma constitucional, a ver, dice, en uno de los apartados, dice, no se podrán modificar, ¿sí?, tales y tales cosas, ¿sí? Si no quería que se pudiera modificar la Constitución vía consulta popular, ¿sí?, lo habrían puesto ahí. Luego, entonces, si dice que artículos constitucionales, eso que a mí me parece una barbaridad someter a consulta popular un tema tan complejo como Pemex, porque sí es cierto pero vaya, es otro tema, no es por su inconstitucionalidad, pero ¿por qué pone que no se podrá modificar el 41, ¿sí?, y no pone otros como el 25, el 27 y el 28? Entonces, algo debe haber por ahí, ya que me van allá aquí. La otra es, se ha dicho mucho que suben a la Constitución muchas cosas porque es más difícil enmendarla, ¿sí?, que enmendar una ley secundaria. Falso, ¿sí?, porque si bien te piden una supermayoría, bueno, la historia de México, por lo menos en este país, resulta que no es tan difícil conseguir las mayorías, aún en escenarios de gobierno sin mayoría, para enmendar la Constitución, para muestra en 2013. Pero sí hay otra que es, y que eso lo hicieron mucho el PAN y el PRD, quisieron meter muchas cosas en la Constitucional para amarrar después que no se les fuera, ¿sí?, luego las leyes secundarias no pasará lo que está ocurriendo ahorita con la consulta popular. Yo creo que esa es una de las explicaciones a por qué metieron tantas cosas en las telecomunicaciones y en los transitores también de la de Pemex.
No, pero eso ya no quiero comparar. No, lo que pasa es que lo que tú estás diciendo es cierto que si se permitiera la iniciativa popular en materia constitucional, es decir, que la ciudadanía con la producción de la permitida, eso sí se debería compatibilizar con el 135. Sin embargo, la posibilidad de un referendo abrogatorio, o sea, someter a consulta una reforma ya aprobada por el Congreso, eso no tiene por qué tocar el procedimiento de enmienda, ninguna constitución se hace. Cuando se establecen los mecanismos de consulta popular y hay referendo abrogatorio que abarca legislación ordinaria o abarca legislación constitucional, no tiene por qué incorporarse al artículo de reforma constitucional. O sea, sí tiene razón en cuanto a la iniciativa, o sea, de que la ciudadanía proponga a que se vote directamente, pero la consideración de una derogación de una reforma, ¿no? Porque tú no estás alterando el procedimiento de aprobación, estás alterando y dando a la ciudadanía un instrumento para derogar esa posible reforma en una consulta, es otro procedimiento distinto. Sí, probablemente. Un punto rápido, no estamos contigo. Bueno, sí lo suben porque sí es más difícil cambiar la constitución, no es tan difícil. Subiste lo de la petroquímica como estratégica en los 80s, no pudiste cambiarlo, entonces todas las tonterías que suben a la constitución como parte de la negociación, luego te va a ser un fantasma que te va a estar limitando las políticas futuras porque cambia tú ahorita dices que no, que es que lo que subiste en la constitución es muy difícil cambiar, muy difícil cambiar, que luego modificamos la constitución de algunas cosas es cierto, pero ¿cuántas? La petroquímica como actividad estratégica del Estado la pudieron pasar después de 30 años, la tuvieron por una ocurrencia en una negociación, trataron de abrir el sector varias veces, se dieron cuenta que no podían irse por la constitucional, modificaban la ley y se acaban las cosas. Para saber, pues quedaron aquí dos preguntas, una sobre el alcance real de todas las reformas y la otra es como pensar qué pasa, sí, cuál es el default option, ¿no? O sea, y si no sale el asunto político electoral, ¿qué procede? ¿No? Tenemos lo que está en los artículos transitorios y yo no sé por ahí, pero no sé, una última palabra. Yo creo que daría dos respuestas. La primera es que si queremos mantenernos tranquilos de que no va a pasar nada, es que hay dos artículos que te puedes apoyar. El primero es en efecto un transitorio que dice que en caso de que no se aprueben las leyes secundarias, que la gente COFIPE. El problema es que en efecto el COFIPE anterior se riñe en muchas de sus partes por los detalles de la reforma constitucional y entonces esto va a llevar a una serie de litigios. Yo no temo que no va a haber elecciones, sí va a haber, pero estás abriendo otra vez somos especialistas en abrir campos de litigio, ¿no? Entonces cada acto va a ser contendido por algunos de los actores políticos y me parece muy mala idea. Y la otra es, lo leí y no he ido a checar a la Constitución, pues lo voy a dar por bueno, pero que dice la Constitución que no se podrán hacer reformas electorales fundamentales antes de 90 días de la elección. Si es cierto que dicen fundamentales, se van a agarrar nuestros legisladores para decir que están. Tú también, pero lo escuché y compartir. Sí, ¿Es así la fecha? La fecha sí la puedes, pero ya nada más te queda un mes para cambiarlo. O sea, la puedes, que no sabemos todavía si el proceso electoral comienza como antes en finales de octubre o comienza a finales de septiembre. Pero tenemos otro marco. Sí, podrían. ¿Me lo puedes leer, por favor? Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrán hacer modificaciones. Durante el mismo. Fundamental. Durante el mismo fundamental. Ahora, pero ya arrancado ahí. Y además, dice otra cosa. Dice que durante puedes hacer cambios que no sean fundamentales. Lo fundamental es una vez arrancado. No es que arrancaste, te diste cuenta que le falta una torquita, se lo puedes cambiar. El asunto es que la fecha en que empieza el proceso electoral se establece en la ley secundaria. Entonces puede poner en la ley secundaria que el proceso electoral empieza en diciembre y con eso ganas el tiempo. Pero ahí hay que te protestes el INE, porque el INE tiene todo su argumento de reglamentos. En términos muy sencillos, yo creo que ahí hay amenaza creíble para que cierren la